días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días o buenas tardes, lo que sea, a la hora que ustedes escuchen y vean este programa. Hoy estamos en la versión en vivo, en este miércoles. Gracias a Dios es miércoles, hoy es 26 de febrero del 2025 y como siempre te doy una muy cordial bienvenida, con muchísimo afecto, con muchísimo cariño, virtual abrazo te envío. Y bueno, pues es el momento en que nos indicamos que debemos empezar esta transmisión en vivo para platicar sobre diversos temas que pueden resultarte interesantes, aplicables a tu propia vida o a las vidas ajenas, que a veces tenemos mucha tentación de andar metiéndonos por aquí o por allá, lo cual no es tan malo si podemos contribuir a que la otra persona o las otras personas reflexionen, recapaciten y estén dispuestas a hacer algún cambio. Si no es así, bueno, pues no se les puede obligar, pero cuando uno se atiende a sí mismo, a sí misma, bueno, pues no solamente se tiene que obligar uno a hacer los cambios necesarios, sino también comprometerse con el cambio. Y esto lo menciono porque fíjate que de alguna manera muchas personas cuando tienen problemas de pareja, en el trabajo, económicos o de relaciones con el resto del mundo, pues cuando tienen ese tipo de problemas se aíslan. Pero sabes, quiero platicar hoy sobre aislarnos. De todas maneras no sirve de nada y te voy a explicar por qué. Porque si permitimos que la soledad o ese virus de la soledad, como algunos le llaman, nos afecte, pues entonces estamos cometiendo un error. Y vamos a analizar esos errores, no uno, sino varios errores que cometemos cuando hemos decidido aislarnos, alejarnos. Vamos a entender el aislamiento como ese encierro o ese distanciamiento que de repente hacemos de la gente que suponemos está provocando ciertas incomodidades, ciertas molestias en nosotros y creemos que aislarnos del problema podría resolver el problema. Bueno, muchas veces un cambio de percepción, un cambio de perspectiva puede ser que produzca o provoque ciertas reflexiones que sí, evidentemente nos hagan ver las cosas de otra manera. Y cuando queremos ver las cosas de otra manera, bueno, pues surge la necesidad de que estemos solos, que nos aislemos de alguna manera, se ha dicho, pero sentirse solo no significa estar aislado de la gente. O sea, cuando uno se siente mal y que por ese malestar decide conscientemente o no aislarse del mundo, aislarse de la gente, bueno, pues muchas personas viven en lugares muy poblados, no sé, condominios, departamentos, colonias, barriadas,
fraccionamientos en donde pues están rodeados de vecinos en el mejor de los casos, y aún así se pueden llegar a sentir solos o solas, y a veces frente a algunas crisis en nuestras relaciones, en todas las relaciones, no solamente de pareja, podemos pensar que el aislamiento es una solución para nuestros problemas. Y fíjate cómo resulta, bueno, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, parece ser que para muchas personas les resulta muy común, muy conveniente el aislarse con la idea de que eso va a resolver el problema. Pero fíjate, no obstante, también en la vida de otras personas provocamos incomodidad. O sea, no solamente porque tú decías, ok, ya no les voy a hablar a nadie, no me hablen, no me busquen, quiero estar solo, quiero estar sola, pero también tenemos que considerar cómo afectan nuestras decisiones en ese sentido a los demás. Porque imagínate que yo soy una persona muy sensible y que tú me dices que no quieres hablar conmigo, y entonces mi sensibilidad sentimental me hace creer, me hace pensar, me hace llegar a la conclusión de que no me quieres, de que no me aceptas porque no quieres hablar conmigo. Yo creo que esto de alguna manera nos indica que no podemos hacer de la soledad una opción de vida, una opción para solucionar problemas o un recurso para superar las dificultades, porque como vamos a verlo, no es precisamente así o por ahí por donde debemos irnos para encontrar soluciones. Claro, no vamos a hablar hoy de cómo encontrar soluciones a tus problemas, porque pues definitivamente cada persona tiene un tipo de problema muy personal, muy que le afecta muy particularmente, pero muchas veces dentro de los problemas, haz de cuenta que llegan unos mosquitos y nos pican con el virus de la soledad, que no solamente puede infectar nuestro ánimo, nuestra capacidad para comunicarnos, sino también nuestras relaciones, porque es a partir de la interrelación con los demás, la interactividad interpersonal, que es como construimos nuestros profundos y estrechos vínculos con los demás. O sea, dicho de otra manera, no entenderíamos cómo es que nuestra persona, nuestra personalidad se ha formado de una manera aislada. Imagínate vivir en solitario, en una isla perdida por allá en el Atlántico, en el Pacífico, whatever, y que no tenemos contacto con la gente. No me lo imagino. O sea, yo siempre he disfrutado del hecho de que convivamos con personas que por fortuna no vivimos aislados, no vivimos solos. Y entonces un ejemplo de ello es la vida conyugal. En la vida conyugal sucede muy a menudo que cuando estamos incómodos, cuando estamos irritados, cuando estamos enfadados, bueno, pues parece ser que la primera opción que tienen muchas parejas es: no me hables. Y te encierras y pasas como si no existiera la otra persona. Y no solamente estás provocando un montón de dudas con respecto a, oye, pues qué onda, a ver, explícame exactamente qué es lo que te incomoda. Y no todo el tiempo somos capaces de explicar correctamente lo que nos incomoda, pero entre los cónyuges, por ejemplo, entre las parejas, por ejemplo, la ausencia de intercambio de experiencias, el hecho de quedarse callados, de no hablar, u otras circunstancias, la disposición para adecuarnos a las diferencias de pensamiento, de opinión, que pueden provocar desacuerdos, pero nunca conflictos. Y es lo que quiero ver, que de alguna manera
la necesidad de estar solos es normal, de alguna forma, pero ¿qué pasa cuando nuestro deseo de soledad se convierte en aislamiento? Vamos a hablar del fenómeno un tanto patológico, es una, digamos, distorsión cognitiva acerca de lo que es el aislamiento social. Muy bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, vamos a ir a una pausa. Nos dice Esmeralda Sotelo, nos escribe un comentario: hola señor Marín, excelente día, me encanta este tema. Muy bien, pues entonces, dicho lo anterior, es el momento en que yo me tomo la libertad de ir a una pausa y regresar. Yo soy Gilberto Marín, queridos amigos, y estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Definitivamente es cierto que en algún momento dado de nuestras vidas pues hemos tenido la necesidad de estar solos. Yo creo que esto es normal, es parte de una evolución que vamos teniendo a lo largo del tiempo, en donde pues a veces queremos estar con mucha gente, queremos estar en contacto con la gente que queremos, pero a veces sentimos la necesidad muy íntima, muy personal, muy indescriptible, si tú quieres, de estar solos. Y nos alejamos de quienes nos rodean. A veces nos alejamos demasiado tiempo de quienes nos rodean y de quienes nos quieren, y que de alguna manera no entienden, no esperamos que lo entiendan. No deberíamos esperar que entiendan que se trata de algo totalmente normal, el querer estar solos. Sin embargo, cuando este aislamiento es prolongado, que dura mucho, que es indefinido y que la persona deja de mantener todo tipo de relación con el resto del entorno, cuando hacemos eso, entonces la situación debe ser vista con mucha atención, incluso como lo hemos visto, como me ha tocado experimentarlo con personas que buscan ayuda, precisamente no solo por el sentimiento de aislamiento o por el aislamiento social, que no deja de ser una situación anormal. O sea, es normal querer estar solos. Lo que no es normal es aislarnos del mundo por tiempo indefinido para poder estar solos y pues lamentarnos, victimizarnos, llorar, contarles a los muy íntimos lo que te están haciendo y lo que no soportas, y siempre la victimización, pues ya sabes. Entonces creo que estamos ante un problema que se conoce como aislamiento social, y que no es un problema menor, ¿sabes? Porque no sé cuánta gente el día de hoy, no sé cuánta gente en tu casa, si es que vives con alguien, de repente amanecieron con la luna llena, ¿no? Aunque, pues, no hay luna llena, creo. Y se le dice así a la persona que tiene su pensamiento inmerso en situaciones que siempre le degradan, que siempre le hacen sentir como la víctima de los hechos, de las circunstancias, porque esto que se conoce también como social withdrawal, o sea, el retiro, el aislamiento social, se presenta cuando una persona se aleja totalmente de su entorno de manera involuntaria, muchas veces
aunque puede pensarse lo contrario, porque muchas veces creemos que la gente se aísla porque quiere, se aísla porque le da su gana, se aísla porque de alguna manera pretende alcanzar o lograr un objetivo, porque a veces no sabemos por qué haces lo que haces, cuál es tu intención, qué quieres lograr, qué quieres mandarme, por qué me afectas, por qué no me hablas, por qué no me quieres. Y entonces esta condición, los expertos señalan que se da en personas de todas las edades, porque no solamente se trata de gente grande, de gente adulta o de gente menuda o de jovencitos, porque pues ya sabes, los niños también hacen sus berrinches, se encierran si tienen la oportunidad de hacerlo, y puede ser como consecuencia de, los expertos llaman de hechos traumáticos que pudieron haber pasado en el pasado, reciente o lejano, que, por ejemplo, yo platiqué algunas veces con jóvenes y gente adulta, no tan adulta, pero sí más jóvenes que adultos, de experiencias muy desagradables con el bullying, con el maltrato, o que pueden tener alguna condición médica para aislarse. Yo conocí también a una persona que durante muchísimo tiempo estuvo literalmente encerrada en su casa porque temía que la criticaran por algún aspecto físico que, por cierto, yo nunca lo noté. Solamente me lo decía, es que tengo esto, tengo el otro, y yo la veía de repente caminar, de repente hablar. Pasó por una serie de emociones, lloraba, reía, se preocupaba, tenía algún tipo de tensión en su charla, pero pues yo diría que todo normal, porque todos pasamos por una serie de emociones, un conjunto, un mosaico de emociones, digámosles así, que son de lo más normal. Ahora, y a pesar de que se han llevado a cabo diferentes estudios para identificar las causas específicas del aislamiento social, la realidad es que estas son muy diversas y dependen de cada situación en particular, como lo dice la psicóloga Gema Sánchez Cuevas, que hace algunas anotaciones que por cierto me llamaron la atención y que me parece que son muy adecuadas para el tema de hoy. Porque en algunos casos, dice la doctora Sánchez, puede deberse a que la persona ha vivido condiciones anormales en su infancia que, para decirlo de una manera más o menos cómoda, pues es la infancia el origen de muchos traumas, de mucha gente adulta, de mucha gente mayor inclusive, que no supieron o no quieren o no sé, a lo mejor no supieron cómo superar. Y entonces, entre otras, retomo lo que te decía de el abuso escolar. Bueno, hay gente muy adulta ya que no puede utilizar su pasado en la escuela. Incluso muchos adultos mayores no fueron a la escuela. Y los que fuimos a la escuela, bueno, pues tenemos algunos recuerdos que por cierto ya no nos dañan. Pero no hay que olvidar que hay gente muy sensible que se quedó con esos recuerdos aún pasados todos los años habidos y por haber, pero que incluso conviven con la gente que les causó alguna herida, algún daño, algún trauma, como es el caso del abuso, de la violación en la edad muy juvenil, y que pues son cosas que no se pueden olvidar y que posiblemente, por el otro lado, es posible que hayan estado expuestas o bajo una extrema sobreprotección que les ha impedido relacionarse de forma normal con otras personas de su edad, porque también sucede. O sea, los chicos y las chicas que dicen y aseguran que cuando jovencitos, cuando niños, pues no los dejaban salir. No sé si te tocó la época en que los papás, por la razón que sea, te decían no salgas, no vas, me das permiso para ir a tal parte, no.
¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque yo te lo digo, yo soy tu padre, yo soy tu madre. A mí me tocó ese tipo de, no sé cómo llamarle, pero disciplina militar en donde no podíamos salir el día que quisiéramos, a la hora que quisiéramos, con quien quisiéramos. Yo entiendo que porque nos sobreprotegían, lo cual pudo haber resultado también en una indisposición social para comunicarse con el mundo y como consecuencia pues aislarse. Y el aislamiento social no es algo que sucede solamente porque te pasó algo en este momento, sino que te sucede algo en este momento y como consecuencia de algunos traumas aparentemente olvidados, te entra la necesidad de volver a repetir aquella película en donde te aislaban o te aislabas. Y entonces, cuando uno tiene alguna condición médica que le complica o imposibilita salir, bueno, resumamos la gente que no le gusta salir porque tiene alguna situación, tiene que andar temporalmente en silla de ruedas o tiene que utilizar algún bastón temporalmente, no quieren que las vean, se irritan, se enojan, se molestan consigo mismas y terminan, ¿qué? Pues haciéndose la víctima. Vamos a verlo desde ese ángulo también. Mientras tanto, queridos amigos, bueno, pues es el momento de ir a una brevísima pausa y luego regresar con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Ay, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, estoy mal. ¿Por qué estás mal, Gilberto Marín? Bueno, voy a una pausa y regreso, queridos amigos. Esto es radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, es posible encontrar que alguna persona sufra de algo no preciso. Déjame tratar de explicarte. A veces acudimos a la muy cómoda práctica de decir que no sabemos lo que nos pasa. Pero en el fondo sí lo sabemos, por supuesto, tal vez porque no queremos platicarlo, no queremos que nos conozcan algún secretillo por allí, o tal vez porque somos lo suficientemente modestos como para no decir aquello que nos está lastimando y por ende pues resumimos o asumimos una actitud de soledad o de aislamiento, aun cuando la soledad no sea el problema, porque uno puede tener un montón de gente en su casa, en su ambiente, en su entorno, y sin embargo sentirse solo, porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo. No es lo mismo, de repente por necesidad y salud mental, pues uno tiene el deseo de aislarse, de descansar del ruido, como ese que están haciendo allá afuera, no sé, pero de alguna manera uno necesita estar aislado. Y yo creo que, déjame comentarte que a mayor edad, más grande es la necesidad de aislarse del ruido mundano, o sea, de lo mucho que a veces es exagerado,
no solamente el ruido físicamente, sino a las actitudes, a las actividades, al caos, al movimiento que de repente nos puede causar algún tipo de tensión y que buscamos aislarnos porque pues es cuando de alguna forma buscamos estar en paz. Pero fíjate que por el otro lado, aquel o aquella persona que prefiere vivir separado del mundo considera muchas veces más fácil tachar a los demás, criticar a los demás de incapaces, de incómodos, por no saber cómo convivir, cómo actuar, que no tienen el conocimiento de uno. Y llegamos a decir cosas como, ay, es que no me conocen, es que no soporto, o frases de personas que dicen, yo prefiero no hablar para no meterme en problemas, prefiero no salir para no tener que hacer esto. O sea, como que asumimos que de alguna manera no nos importa, no nos interesa aprender a convivir con los demás. Sería muy bueno que buscaras por allí un libro enorme, muy interesante, que se llama La inteligencia social y que evidentemente, como su nombre lo indica, también fue su autor, el mismo autor de La inteligencia emocional, que es pues ahora sí que durante mucho tiempo fue mi libro de cabecera. No es un librito, es un libronón, es un tomo que habla de la inteligencia social y también, digamos que el siguiente tomo de la serie de inteligencias, pues el autor escribió La inteligencia social. Yo creo que cuando pensamos en eso, cuando la gente dice más vale solo que mal acompañado, yo creo que se está haciendo un flaco favor, ¿no? O sea, es un sentimiento que podría fácilmente llevarnos a experimentar otros males porque no tenemos la plena conciencia de que más vale estar solo que mal acompañado. Bueno, sí, las compañías incómodas, las malas compañías, la gente incómoda, la gente molesta, pues sí, porque tenemos una fijación o una idea muy concreta acerca de lo que es la gente tóxica. Muy bien. O sea, yo puedo imaginar que a nadie le gusta lidiar con gente tóxica, pero muchas veces pensamos que, inconscientemente o no, somos víctimas injustificadas del trato que los demás nos dan y es lo que impide, como que ponemos un aislamiento al hecho de querer aprender cómo se le hace para convivir con la gente, incluso con la gente incómoda, con la gente tóxica. A lo mejor es algo que no se puede creer, pero en una ocasión recuerdo en un taller, en una fábrica empacadora de cervezas, o envasadora de cervezas más bien, me preguntaba un chico que si entonces, me dice, ¿quiere decir que la autoestima es para los malos tiempos? Yo dije, bueno, pues es una muy buena reflexión. La seguimos analizando porque todo mundo se interesó en eso y empezamos a revisar el contenido de esa frase. Y evidentemente cuando tenemos una buena autoestima, no es para portarnos bien y para ser muy lindos y para tener todas las facilidades del mundo, sino para poder enfrentar lo que se nos parece en ese momento difícil. Entonces, en ese contexto, la autoestima es para cuando tenemos malos tiempos. Y los malos tiempos, en este caso, podríamos interpretarlos como la necesidad de aislarme porque me siento víctima injustificadamente de lo que me hacen los demás
Y rara vez nos detenemos a analizar nuestra propia actitud y decimos más vale solo que mal acompañado, cuando posiblemente la mala compañía seamos nosotros, ¿no? Entonces creo que la primera acción para salir de esta crisis del patito feo, como le llaman a la gente que se aísla, es buscar los verdaderos motivos que nos hacen sentir tan diferentes o parecer incomprendidos por las personas, y que nos lleva lamentablemente a elegir estar solos, estar aislados, en lugar de entender qué es lo que estoy haciendo mal para que eso suceda. Hace un tiempo una persona me decía, ok, entonces ¿qué hago? Y yo le respondí, bueno, te voy a decir qué no hagas para que puedas encontrar una solución. En lugar de que yo te diga qué hagas, lo cual es voluntario, te puedo sugerir lo que ya no debes seguir haciendo. Y lo que ya no debemos seguir haciendo es creernos a pie juntillas que más vale solo que mal acompañado. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, es el momento de ir rápidamente a una pausa y regresar con más radioterapia directo a la conciencia en este miércoles 26 de febrero del 2025. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que de repente a mí me queda claro que las personas que eligen la soledad o el aislamiento, perdóname, amanecí con la garganta así como que muy en huelga, ¿no? Te decía, tal vez esa gente que decide aislarse no se da cuenta que los lazos, los vínculos con las amistades, con las personas que aman, están gradualmente deshaciéndose porque, no sé, es muy común ver que la gente evita convivir con alguien, con los demás, y que eso significa, de alguna manera, que algo está pasando, que no es gratuito, que no es casual, que no es de repente, porque fíjate que yo he analizado con muchísimo detenimiento y que me encanta este tipo de trabajo de analizar con conciencia y con mucha honestidad qué es lo que provoca que la gente, cualquier persona, decida aislarse, decida no solamente la soledad temporal, sino la soledad permanente. Y esto no es que esté de mal humor, no es una epidemia de enojo, de coraje, que está atacando a nuestros amigos o a la gente o a la pareja, sino tal vez la soledad es el resultado de nuestra propia elección. Lo hemos elegido de una manera personal, es nuestra libertad decidir lo que nos pegue la gana, pero te digo, el problema es cuando consciente o inconscientemente confundimos los motivos de nuestra decisión, qué razones tuvimos para decidir aislarnos y vivir en solitario. Bueno, insisto,
muchas veces inmediatamente pensamos que son los demás los que han provocado ese aislamiento en nosotros. Ya no quiero saber nada de esta persona, ya no quiero saber nada de esto, estoy mejor solo, más vale solo que mal acompañado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por más justificable que pueda parecer el deseo de aislarse, porque mira, sí, yo he escuchado y visto y he platicado con personas que tienen motivos muy poderosos para aislarse, porque cuando platican su drama y que ponen a la otra persona como el villano, como el diablo, como lo más perverso que te puedas imaginar, y entonces decimos, no, es que no. Y en la psique de las personas así, pues existe, no sé, una imagen o una película tal vez en donde se ve al mundo como una amenaza. ¿Por qué vemos al mundo como una amenaza? Lo hemos decidido así. No me queda ninguna duda acerca de por qué elegimos ver las cosas negras en lugar de verlas blancas, o un justo medio en donde también tengamos la habilidad para ver los grises de todo lo que vemos. Y entonces, si nos empeñamos no despertar de la realidad, en creer que el mundo es el malo, y entonces este tipo de soledad por defecto, o sea, me remonto un poquito a la reacción que los niños tienen con respecto al enojo. En la mayoría de los casos que yo he conocido y que he tratado, los niños reaccionan con enojo a lo que no entienden. Y entonces, como no lo entienden y no saben cómo explicarlo, porque te puedes imaginar que un niño de años de niñez no tiene la capacidad cerebral para razonar, para entender las cosas como uno de adulto las entiende. Entonces, cuando un adulto le pregunta a un niño, ¿por qué te enojas? ¿Por qué lloras? No sabe lo que está diciendo. En lugar de preguntar por qué lloras o por qué te enojas, sería mucho mejor que un adulto le dijera a un niño, ven, aquí estoy yo, te comprendo, dime lo que sientes, dime lo que te molesta, y en lugar de pues agarrarla contra el niño, que la verdad es que no tiene absolutamente ninguna justificación el hecho de que pretendamos que los niños y todavía los jóvenes reaccionen mentalmente a como lo hacemos los adultos. Ese es el problema con la educación entre padres e hijos, que esperamos que los hijos asuman responsabilidades que no entienden, que no asumen como propias porque no son propias. Y a veces, bueno, a mí me tocó una época en mi adolescencia en donde pues yo sí le respondía al señor Marín, a diferencia de mis otros hermanos que se quedaban callados y que pues asumían que pues así era la cosa. Pero yo decidí que no era la cosa así, que tenía por fortuna la libertad de decirlo o de negarme o de proponer otra opción, sabiendo o suponiendo que me iba a ir muy mal. Pero yo quería correr el riesgo. No le digas eso a tu papá porque se va a enojar. Pues a ver si se enoja, a ver qué pasa. Y si no se enoja, bueno, pues qué bueno. Y si se enoja, pues se le va a pasar. Y no es que sea cinismo esto, sino simplemente es creo que es una espontánea lucha de una persona que se quiere sentir segura de sí misma a pesar del entorno. Entonces, si nosotros nos empeñamos
en alcanzar el nivel de conciencia que se requiere para que nosotros, ante el deseo de desistir de las personas, de aislarnos de las personas y las situaciones que parecen más fuertes, entonces, como decía aquel joven en la cervecería, que utilicemos la autoestima para resolver los problemas en los tiempos difíciles. Ahora, yo creo que de alguna manera, queridos amigos, el aislamiento social nos indica que, al contrario, las personas pueden estar sufriendo de baja autoestima y suelen caer muchas veces en situaciones así, en donde, como una especie de predepresión, no sé si existe el término, o sea, antes de llegar a sentirnos deprimidos, empezamos a aislarnos, empezamos a suponer y a sentir, como les decía el autor, ¿cómo se llama? Golden, el autor de La inteligencia social, que debemos desarrollar. Fíjate bien lo que te digo, debemos desarrollar, lo cual quiere decir que probablemente no lo hemos desarrollado, desarrollar nuestra habilidad para comunicarnos con el resto del mundo, con la sociedad. Por eso se llama inteligencia social, para que tengamos la inteligencia necesaria y suficiente para poder comunicarnos con la sociedad. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo creo que nos vamos a tener que ir rápidamente a una breve pausa, porque ya no tenemos aquí más comentarios de momento, y entonces voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando queremos recordar a qué se debe entonces el aislamiento social, aislarnos no nos sirve de mucho o tal vez de nada si lo que entendemos en este sentido es que no somos, o sea, más bien déjame corregir, somos nosotros los que finalmente decidimos cómo serán nuestras relaciones. Ahora, vamos por pasos. Si aislarnos supone para nosotros que es una forma de decirles a los demás que están mal, que nos han herido, que nos han lastimado de alguna forma, entonces esto se debe a que cuando no nos relacionamos correctamente con el entorno, nuestro cerebro entonces no recibe los estímulos adecuados. Ok, te lo pongo de otra manera. Tú decides aislarte porque no te gustó lo que te hicieron, lo que te dijeron, lo que pasó, tus traumas, etcétera, etcétera. Esa es una decisión consciente de que no vas a convivir con el resto del mundo porque tú sientes que estando aislado sería mejor para ti. Ok. Y en consecuencia, los expertos dicen que nuestro cerebro, que es medio maleable, que es plástico, empieza a tomar medidas y empieza a formular redes neuronales que te hacen ver las cosas como tú crees que son.
Y si tú crees que las cosas son así, que la gente es mala, que tú te debes aislar de quienes te hacen daño, pues entonces siempre lo vas a ver así, a menos que un buen día, ya sea con terapia, ya sea con los subliminales, ya sea por el Espíritu Santo, pero tú vas a tener que cambiar tu percepción de esa realidad. Y lo que antes era una realidad que te hacía sentir aislado, ahora vas a formar una realidad que te invite a recibir los estímulos correctos que son, ok, yo puedo, no necesito aislarme, estoy bien, soy una persona positiva, o sea, lo que tú quieras decirte. Y eso va provocando que te vuelvas una persona mucho más flexible y que trabaja de manera adecuada para recuperarse de esos sentimientos de la necesidad de estar solo. Y por ese motivo, las personas que viven en aislamiento social pueden parecer un poco torpes o lentas o amargadas o como quieras tú llamarle, precisamente al momento de tomar decisiones, no las toman porque me quiero imaginar, en base a mis lecturas, que el cerebro tomó un camino neuronal en donde al final de la vereda siempre vamos a encontrar con un no. No es así. No me gusta. No quiero. Prefiero estar solo que mal acompañado. Y nos vamos haciendo una serie de ideas que evidentemente impiden que encontremos una solución. Y entonces se ha documentado por la ciencia, que esto es muy interesante, que el aislamiento social puede generar afectaciones en la salud física, en la salud mental, derivadas tanto de posibles somatizaciones. O sea, yo recuerdo haber platicado en algunas ocasiones con personas que, independientemente del origen de sus sentimientos de aislamiento y de soledad, que son muchos y muy diversos, algunas personas suponían que lo que les estaba pasando, por ejemplo, problemas estomacales, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de huesos, problemas de respiración, todas esas cosas que son resultado de mucho estrés y de mucha adrenalina posiblemente, les hacían creer que eran consecuencias de lo que les estaban haciendo los demás. Entonces, si tú dices, ok, me voy a aislar porque esta persona, cuando hablo con esta persona me duele la cabeza, y tú culpas a la persona de que te duela la cabeza, cuando en realidad tu dolor de cabeza puede obedecer a muchos factores, pero principalmente a la forma en que te estás planteando tu situación y que la has somatizado, y que muchas veces los sentimientos de soledad y aislamiento provocan problemas físicos. Entonces, y todavía peor, cuando tu autoestima es baja, más baja de lo normal, que por cierto, déjame de alguna manera relacionar la buena autoestima con los sentimientos de autocuidado, de responsabilidad de uno, de amor propio. O sea, cuando uno es una persona con una buena autoestima, de lo primero que sucede, como algo así como por default o automáticamente, es que te quieras lo suficiente como para que te cuides. O sea, en ese sentido decimos, ok, ¿qué prefiero? ¿Aislarme? ¿No hablarles a los demás porque me caen gordos, por lo que tú quieras? Entonces, ok, ya tomaste una decisión, pero reflexionas tú en soledad y dices, ¿qué tanto me beneficia el aislarme y querer estar solo todo el tiempo? ¿Qué tanto me beneficia en mi vida personal? Bueno, si eres inteligente, que no lo dudo, llegarás a la conclusión posiblemente de que te afecta mucho más la soledad que
la alegría de saber convivir y ser socialmente inteligente, como lo decía Daniel Goleman. Ahora, ¿qué haces si vives en aislamiento social? ¿Qué se hace cuando eso llega a suceder y que pues no te explicas por qué has decidido quedarte solo, quedarte sola? Porque muchas veces como que, no sé, yo he platicado con personas adultas, incluso adultos mayores, que prefieren estar solos que mal acompañados y que alguna vez tuvieron una relación, enviudaron, se divorciaron, se separaron o los dejaron, lo que sea, pero ya no les quedó para nada el ánimo, a muchas personas, no a todas, ya no les quedó el ánimo de volver a empezar. Y entonces como ese ánimo les invadió demasiado su psique, su conciencia, pues entonces tomaron la decisión de que ya no voy a intentar nada, ya estoy viejo, ya estoy vieja, ¿para qué? ¿Qué enredo? Y me decía una vez una señora, yo para lidiar borrachos, todo depende de cómo se lo plantea uno, porque si te has dado cuenta que vives bajo una condición de soledad y realmente quieres salir de esta, bueno, pues vamos a ver algunas cosas, ¿no? Mientras tanto, queridos amigos, es el momento de irnos a la última pausa del programa del día de hoy y regresar con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Realmente, por último, queridos amigos, quiero anotar que salir del aislamiento social, o como se le llame, salir de la soledad, pues puede ser muy complicado, sobre todo cuando hemos vivido muchos años, mucho tiempo, con la idea de que más vale estar solo que mal acompañado, por ejemplo. O con la idea de que tú estás mejor aislándote porque no quieres el escarnio social, no quieres que se burlen de ti, te cuesta mucho trabajo relacionarte con la gente, no has querido aprender por alguna razón a tener una buena comunicación con el entorno, porque yo creo que es una de las grandes responsabilidades de uno como persona. Es uno de los motivos por los cuales las personas debemos considerar que la autoestima es indudablemente la mejor herramienta psicológica que podemos buscar. Por eso se llama autoestima, porque es mi responsabilidad. Nadie es responsable ni se va a ocupar de elevar mi autoestima si yo no lo permito, si yo no estoy consciente de que, el terapeuta te puede guiar, te puede señalar los caminos probables, pero finalmente quien toma la última decisión de seguir por aquí o seguir por allá o no hacerlo, pues es uno. Porque mira, déjame platicarte un caso que yo conocí hace algunos años de una persona que tomó varios de mis cursos de autoestima. Y lo veía en uno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y luego lo volví a ver en el otro y en el otro. Y por fortuna nuestros talleres todos eran ligeramente distintos,
por muchas situaciones. Pero entonces se me ocurre preguntarle que si había mejorado, que si su situación conyugal había mejorado, y a todo respondía no mucho, más o menos. Y entonces yo le dije, recuerdo perfectamente que le dije, ok, mira, la autoestima es como un automóvil nuevo. Si tú no sabes manejarlo, pues ahí lo vas a tener guardado. No te sirve de nada comprar un automóvil nuevo si no sabes cómo manejar. Bueno, quiero que te imagines que lo mismo sucede con la autoestima. Tú ya tomaste todas las bases de una buena, saludable autoestima, cómo conseguirla, cómo lograrla, y ahora que la tienes, has decidido por alguna razón no utilizarla. Y entendió, y comprendió, y llegó a la conclusión de que me iba a visitar en lo privado como coach, como terapeuta, para que le indique cuáles son, que por cierto también estaban incluidos en el taller, cuáles son los pasos uno por uno. Y me lo dijo así abiertamente: quiero que me digas uno por uno, que me guíes con toda tu paciencia posible cómo lograr elevar mi autoestima. Lo hicimos. Y había una enorme diferencia entre la persona que tenía un carro nuevo y que no sabía cómo manejarlo. Haz de cuenta que con estas guías, pues tomó sus clases de manejo por un buen maestro o un buen conductor, y entonces esa persona te enseñó a manejar correctamente lo que antes no sabías cómo manejar. Bueno, pues quiero decirte que lo mismo sucede con la autoestima. Puedes tenerla, puedes conocer muchas cosas, puedes leer mucho, puedes ser una persona muy inteligente, pero si no sabes cómo utilizarla, entonces no sirve de nada, porque para salir, por ejemplo, entre otras cosas, del aislamiento social, es muy básico, es muy importante que nos abramos a experiencias nuevas, incluso a la sensación de alegría y de bienestar cuando uno asume su deseo de conocer gente nueva. Hay gente que no lo soporta. No quieren ir a una fiesta porque no conocen a nadie. No quieren entrar a algún trabajo porque ahí no tienen amigos. Hay gente que se regresa a su lugar de origen porque allá sí tiene amigos y acá no tiene amigos. Es un poquito raro que lleguemos a la conclusión de que nosotros, por alguna razón, no somos capaces de hacer nuevos amigos, como si hacer nuevos amigos dependiera de los amigos futuros. Cuando tenemos una buena autoestima, a pesar de que nos cueste mucho trabajo, es prioritario salir de nuestra zona de confort, y es precisamente lo que se requiere para tener experiencias nuevas, para tenerle un cierto amor a lo desconocido, porque una de las leyes espirituales del éxito del Dr. Chopra es el amor a lo desconocido, el interés que podamos tener por aquello que no sabemos, que no conocemos. Bueno, hay gente que dice, no quiero conocer, no quiero saber, así estoy bien, esto es muy cómodo porque esto me parece muy familiar. Y se niegan, a veces rotundamente, a descubrir, a analizar, a tener algún cierto contacto con novedosas experiencias que al final del día, como le decía este hombre que tomó clases para poder manejar su autoestima, yo le decía, al final del día, cuando asumes que aquello que tú haces es lo que tú eres, entonces quiero que te imaginas cuánto tiempo pasó para que tú asumieras que eso que tú crees, que eso que tú haces es como tú eres. No es cierto, no cierto. O sea, no es cierto que somos lo que somos porque así somos. Somos lo que somos porque así creemos que debemos ser.
Y si le damos un poquito, no sé, algo muy conservador, que te propusieras tener una nueva relación, y no me refiero a una relación romántica, sino a un nuevo amigo, una nueva amiga, conocer algo distinto cuando menos una vez al año. Se puede empezar por algo, ¿no? Porque empezar puede ser complicado y puede ser que al principio pues no tengas ganas, te resulte muy complicado, te resulte muy difícil, pero pues asumamos una metáfora en donde, ok, si te pareció difícil aprender a conducir un automóvil cuando lo hiciste y que después ahora lo haces con mucha soltura, con mucha normalidad porque ya es parte de ti, bueno, pues no dudes que la autoestima o el sentimiento correcto lo vas a conseguir aun cuando no te puedas dar cuenta de que esto que estás haciendo y que te puede causar alguna incomodidad en el futuro cercano te va a ayudar a que salgas de tu zona de confort, en donde te sientes indudablemente muy cómodo, muy cómoda, y tendrás que llegar a la conclusión de que esta realidad que estás viviendo no es toda la realidad que puede existir. Uy, ya me emocioné. Bien, entonces ya no tenemos más comentarios. Nos dice... sí tenemos, dice Sonia Jiménez. Excelente programa, gracias por su timepiece. Muy bien, Sonia. Thank you very much, Sonia. Esmeralda dice, qué emocionante anécdota a la persona que le enseñó el camino paso a paso a conectarse con su autoestima. Bien, y podemos hacerlo. Eso requiere una terapia, como se le llama comúnmente, una serie de consultas dirigidas y bien preparadas para que puedas encontrar ese camino que posiblemente actualmente se te dificulta ver incluso por dónde está la señalización o la señaléctica, le llaman ahora, hacia dónde dirigirte. Si quieres más información acerca de consultas privadas, bueno, puedes escribirnos por Messenger o por WhatsApp, como aparece allí en nuestro banner, al 686-543-4088 y hacer una cita para consultas en línea o también presenciales, o además para aprovechar la promoción 3x2, 3 audios por el precio de 2. Escríbenos por Messenger, escríbenos también a nuestro correo radioterapia95@hotmail.com y seguramente que no tengo la menor duda que podremos ayudarte. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, colorín colorado, este programa se ha terminado, nos vamos a ver el próximo miércoles, Dios mediante. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo y mientras tanto sean inmensamente felices. Cada relación, cada suceso es el espejo de todo lo que llevo dentro. Hay en mí un creador, no una víctima, y cada pensamiento, sentimiento o interpretación trae un reflejo en mi espejo, en el tuyo y en el de todos. ¿Para qué esperar que el mundo cambie cuando en realidad nosotros participamos en su creación? Y cuando se asome la infelicidad, pregunta qué hay en mí que puedo cambiar o mejorar en mi interior para que ya no suceda y transformes la emoción.